¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a quedarnos por 3 noches y 4 días en el Hotel Bahía Príncipe aquí en la Riviera Maya. Es un hotel ubicado a 15 minutos pasando Playa del Carmen, entre Playa del Carmen y Tulum. Y bueno, vamos a estarles compartiendo pues nuestra experiencia de este fin de semana aquí. Es un hotel bastante grande, ya estuvimos caminando un poquito y pues sí está muy padre. Y bueno, no se diga más, si quieres saber más información quédate hasta el final de este video. Les voy a dar algunos consejos, algunas recomendaciones para cuando visiten este hotel tengan la mejor experiencia. Muy bien, pues ahora les voy a mostrar la habitación y la verdad es que ya estuve husmeando un poco y quedé sorprendido. Esta es una habitación Junior Suite, es como un tipo estudio, no es una habitación estándar. Si se pueden dar cuenta, aquí tenemos esta sala, ¿ok? Y unas frutas que nos dieron de bienvenida, ay, que se ven muy ricas, al rato van a desaparecer. Y bueno, por aquí tenemos esta división, que es esta puerta. Obviamente si nosotros la cerramos, pues podemos tener mucho más privacidad, porque del otro lado se encuentran precisamente las camas. Pero bueno, aquí aprovechando que estamos en esta área, pues tenemos algunos cajones para guardar cosas. Aquí tenemos un frigobar que se rellena una vez al día, ok, que eso es lo que nos están dando. Por aquí tenemos las amenidades que son agua, cafetera, café. Por aquí también tenemos pues más otra área para poder guardar nuestras cosas. Aquí lo único que vi que sí como que le faltó fue como unas batas y unas pantuflas que normalmente pues en todos los hoteles dan. Pero bueno, esto igual nos va a servir mucho porque ahorita es temporada de lluvias y ha estado lloviendo. Por aquí también tenemos el baño, que es el baño principal. ¿Por qué? Porque esta habitación tiene dos baños, ¿ok? Este que es el principal, ¿ok? Que se los muestro por aquí, con su tina, su WC. Y ahora sí, vamos a pasar al área de las camas. Esto la verdad me gustó mucho. Abrimos esta puertita y ¿qué tal? En este caso nos dieron una habitación con dos camas matrimoniales. Por aquí está el balcón y también de este otro lado les voy a mostrar el segundo baño, que igual está bonito, está completo, o sea, está muy amplia la habitación. Este es otro baño. Por aquí tenemos el tocador, otro lavamanos y otro WC adicional. Entonces son dos baños completos en esta habitación. Aquí tenemos más cosas para guardar toda nuestra ropa. Más cajones, perdón. La caja de seguridad. Y bueno, vamos a salir al balcón, que en este caso nos tocó un balcón con vista al jardín. Pero igual está muy tranquilo, muy a gusto. Me gustó realmente esta habitación. Voy a ver si tengo oportunidad de entrar a otra categoría de habitaciones para que igual se dé una comparación entre tal vez una habitación estándar y esta que es una Junior Suite. Y bueno, les voy a dejar algunas tomas ya un poquito mejor de aquí de la habitación. Muy bien, pues ya vamos a comer en el restaurante tipo buffet que se encuentra a un lado de la alberca principal, aquí en el lobby de Tulum. Y bueno, se los voy a mostrar a continuación. Muy bien, pues no pude comer en el restaurante tipo buffet porque estaba cerrado,
pero aproveché para preguntar los horarios. De 7 de la mañana a 3 de la tarde, perdón, a 1 de la tarde está abierto para desayunos. De 1 de la tarde a 3 de la tarde está abierto para comida. Y de 3 a 6 está cerrado. Y vuelven a abrir a las 6 de la tarde nuevamente. Muy bien, pues ya estamos en el restaurante Snack de aquí del hotel. Y algo que deben de saber es que este está abierto de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y para ordenar les voy a mostrar cómo se hace. Más te acercas a una de estas pantallas, le pones el idioma, en este caso por ejemplo le vamos a poner español. Le pones tu número de habitación, que bueno, a nosotros es la 0622. Y ya te aparece pues el menú principal y los complementos. Entonces aquí puedes elegir entre hamburguesa de res, de pollo, hot dogs, burrito. Yo en este caso me pedí, bueno, un burrito. Aquí aparece que ya lo agregaste al carrito. En los complementos, bueno, nada más hay papas a la francesa. Vamos a suponer que le das a agregar y ya nada más le das pedir. En este caso no le voy a dar pedir porque ya había ordenado, ¿va? Ok, y después te llaman por tu número de habitación. Y bueno, abierto de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Muy bien, pues ya nos acaba de tocar la noche y vamos a cenar en el restaurante mexicano que se llama Tequila. Vamos a tener una cena pues temática y ahora se los voy a mostrar a continuación. Y bueno, no por estar en un hotel 5 estrellas vamos a perder la tradición. Y miren aquí nada más, aquí la amiga nos está preparando unas deliciosas tortillitas hechas a mano para ahorita degustar los platillos que este restaurante tiene para nosotros. Súper mexicano. Y bueno, no podían faltar los dulces típicos mexicanos. No está muy variado, pero pues sí hay de lo más clásico. Yo aquí me acabo de agarrar una pulpa y un mazapán. Y bueno, ahora sí ya vamos a servirnos porque ya hay hambre. Y bueno, si quieren una cena romántica aquí enfrente de la playa, con esta vista increíble, miren nada más lo que nos ofrece el Mar Caribe. Muy bien, pues ya nos cayó la noche y el día de hoy hay una temática aquí en el hotel que es con audífonos. Es como una música en silencio porque cada persona pues tiene unos audífonos. Y son 3 estaciones, cada color es una estación de música. Se pueden dar cuenta ya al fondo, bueno, no sé si se alcance a ver, pues todas las personas tienen audífonos. Y bueno, es muy importante que sí vengas como que con anticipación porque se hace una fila enorme y pues no hay tantos audífonos como para todos los huéspedes. Entonces vamos a ponernos esos audífonos y a ponernos a bailar y a perrear. Bueno, si es que hay reggaetón o no sé qué música haya. Y bueno, vamos a darle. Y bueno, no había visto que aquí están los DJs, pero básicamente pues cada uno de estos colores es un DJ. En este caso yo tengo el azul y pues este es nuestro DJ de la noche. Y bueno, aquí nada más le cambias la estación, ahorita les voy a mostrar con estos botones y ya cambias básicamente de DJ.
Oigan, pues este ya es nuestro tercer día y ahora sí vamos a comer en el restaurante tipo buffet de aquí de Lobby Tulum, porque el día de ayer que venimos estaba cerrado, ya no se los puedo mostrar. Se los voy a mostrar a continuación. Para este obviamente no es necesario hacer reservación y está abierto para desayunos, comidas y cenas. Muy bien, y hablando de los restaurantes, hay 4 restaurantes. Uno es francés, otro es mexicano, el otro es de cortes brasileños y tenemos el hindú. Y también por supuesto tenemos el restaurante tipo buffet, pero son 4 de especialidad de los que les acabo de mencionar. Eso hablando solamente aquí en la parte de lo que es Tulum. Hay que recordar que este hotel se divide en 4 secciones, que bueno, más adelante se las voy a comentar cuáles son. Muy bien, pues ya estamos en la alberca donde normalmente no hay tantos niños. No quiere decir que sea solo de adultos, porque por ahí sí hay un par de niños que nos estamos topando. Algo que deben de saber es que aquí solamente hay un bar que está abierto de 10 de la mañana a 6 de la tarde, pero no hay ningún centro de consumo de alimentos. Y la verdad el más cercano sí está como a unos 200 metros, que es en la alberca principal. Entonces si van a venir aquí, pues les recomiendo que sea más como tipo para relajarse, porque pues no van a poder comer nada en esta zona. Y bueno, las voy a mostrar. Es una alberca mucho más pequeña, es un ambiente más privado. Está padre, pero yo siento que hay mejor ambiente en el área de la alberca principal. Ahora que si quieres pues nada más estar con tu pareja, totalmente pues más silencio, más relajado, pues sí, esta es una buena opción. Ah, miren, y algo que sí no había visto en ningún otro lado y aquí sí, es este como jacuzzi con hidromasaje, que este sí no lo había visto en el área principal. Entonces bueno, ahí pues por esa parte tal vez valdría la pena venir a esta zona. Bueno, les voy a dejar algunas tomas de esta área. Muy bien, y para los que siempre nos preguntan acerca de la playa, pues se las voy a mostrar a continuación. Si yo pudiera calificar esta playa, le pondría un, no sé, 7 de 10 o 6 de 10, porque sí tiene como muchas rocas. Aunque si caminan un poquito hacia el lado derecho, se van a encontrar una zona donde están estas boyas, que no se ve tan rocoso y pues también se pueden meter a nadar. Recuerden que las playas son públicas, lo que no podrían usar son los camastros si se van a una parte de una playa que le pertenece a otro hotel. ¿Me explico? Y bueno, vamos a regresar a mostrarles las demás albercas y algunos otros restaurantes. Muy bien, y aprovechando que andamos por aquí, nos encontramos este pizarrón. Se encuentra alrededor del hotel y es importante que vean cada uno de los shows que hay pues todos los días de la semana. Cabe comentar que este hotel tiene shows como para 15 días distintos, porque hay muchas personas que se hospedan por temporadas largas. Entonces no vas a repetir durante 15 días ninguno de los shows. La verdad es que eso es algo muy padre. Ya fuimos al Urban Show, ayer fue la Fiesta del Silencio y hoy toca este. Hay algunos que tienen un costo adicional, justamente como por ejemplo este, no sé si se alcanza a ver aquí, que dice que cuesta $10, pero los que pues no traen este banner de costo son completamente gratis. Justo enfrente de la alberca principal tenemos este lobby bar, donde pueden jugar billar. Y por aquí nos encontramos unos amigos de España. Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo se la están pasando? Genial. ¿Qué es lo que más les ha gustado? La comida. La comida. El chupe. Muy bien. Bueno, pues los dejo seguir jugando. Adiós.
Y bueno, también está lo que es el futbolito, otra mesa de billar. Y por ahí adentro pues se pueden pedir las bebidas que ustedes quieran. Entonces, pues bueno, eso es parte de lo que hay aquí enfrente de la alberca del Lobby Tulum. Vamos a seguir recorriendo las instalaciones. Bueno, y aprovechando que están por aquí estas bicicletas, les comento que hay 2 salidas diarias para un tour de bicicletas, una a las 10 de la mañana y la otra a las 3 de la tarde, con una duración de 1 hora. Estas las puedes pues adquirir en el lobby, es sin ningún costo, con los chicos de aquí de entretenimiento. Muy bien, pues ya vamos llegando al restaurante Los Corales, que es un restaurante de especialidad de cortes. Recuerden, siempre es importante hacer reservación, ya que si no hacen reservación no habrá disponibilidad. De hecho, fue el único que encontramos disponibilidad. Queríamos cenar en otro restaurante, pero fue el único disponible, así que pues no se va a desaprovechar. Vamos a cenar y ahorita les muestro el menú y lo que se pueden encontrar aquí en este restaurante, ¿vale? Muy bien, pues nos pedimos esto de entrada, unos macarrones con queso. Y ahorita les vamos a mostrar el platillo fuerte y el postrecito. Pues esto es lo que nos pedimos de plato fuerte, un salmoncito con espárragos, tocino y verdurita salteada. Y aquí una salsita de chimichurri, así que provechito. Muy bien, pues no podía faltar el postrecito. Y nos pedimos un gansito, no es cierto. Nos pedimos un pastel de chocolate con cafecito. Y ahora les voy a hablar un poco de lo bueno y lo malo, o lo que me ha gustado y lo que no tanto, o lo que se puede mejorar de aquí del hotel. Vamos a empezar por lo que se puede mejorar. Pues número uno, el hotel es bastante grande, la verdad, muy grande. Para moverte de un lado a otro, pues lo ideal es hacerlo a través de los carritos estos de golf, pero no pasan tan frecuentemente. Entonces ahí pues sí, de repente les va a tocar caminar un poco, porque los carritos sí a veces tardan un poco. Entonces eso es algo que se puede mejorar. La cama, bueno, al menos donde me tocó, pues sí la sentí un poquito dura. Igual y estoy acostumbrado a mi cama, pero sí la sentí un poquito dura. Fuera de eso, ¿qué otra cosa? No hay elevadores. Todos los edificios son de 3 pisos, entonces si te toca pues en el tercer piso, como en este caso a mí, pues no hay elevadores. Entonces pues, pero sí hay habitaciones especiales para personas que estén con movilidad reducida. Estas se tienen que pedir bajo previa, se tienen que pedir con anticipación y no tienen ningún costo extra, y son habitaciones con ciertas adecuaciones dentro de la habitación para que sea mucho más fácil la movilidad. ¿Qué otra cosa se podría mejorar? A mi punto de vista,
estaría más padre simplemente que por cada noche te permitan cenar en algún restaurante de especialidad. Actualmente solamente es por cada 3 noches puedes cenar en un restaurante de especialidad. Entonces, eso es algo que se puede mejorar, o bueno, ya dependerá, cada hotel tiene sus diferentes políticas, pero básicamente es por cada 3 noches que tú te hospedes tienes acceso a un restaurante de especialidad. Entonces, pues bueno, ¿qué otra cosa? Eso ya como que de lo que se puede mejorar. Hablando de lo que sí me gustó, voy a calificarlo con números del 1 al 10 para que sea más fácil y más entendible para ustedes. Instalaciones 9 de 10, está bien, realmente me gusta. Servicio, la atención, igual 9 de 10. La comida, lo mismo, 9 de 10. Si pusiera un general del hotel, le pondría un 9. Básicamente ese es como un resumen. Vamos a seguir conociendo las diferentes áreas y bueno, esto es hasta ahora lo que yo he visto con base a mi experiencia. Muy bien, y ahora les voy a mostrar el gimnasio. Ok, ahorita les digo de qué hora a qué hora está abierto y bueno, no sé si se abre para acá. Realmente es un gimnasio pues muy pequeño, pero pues tiene lo necesario para hacer un poquito de ejercicio. ¿De qué hora a qué hora está abierto, perdón? De 7 de la mañana a 10 de la noche. 7 de la mañana a 10 de la noche. Vale, gracias. Bueno, aquí les muestro lo que hay aquí en el gimnasio. Hoy no vamos a hacer nada de ejercicio, bueno, ni hoy, ni mañana, ni ayer hicimos, porque venimos a relajarnos. Y bueno, aquí están las toallas. Y pues sí, para el que quiera venir un poquito a hacer ejercicio, pues aquí está. Muy bien amigos, pues estamos llegando a la parte final de este video. Espero que les haya gustado y que les hayan servido pues, los consejos que les acabo de estar mencionando. Y bueno, les voy a platicar un poquito el resumen de mi experiencia en este video. Pues es un hotel enfocado principalmente para familias. Yo creo que si vienes en plan de pareja, podría ser que hayan algunas mejores opciones si vienes en plan de pareja. Si vienes en plan familiar, está bastante bien el hotel. Algo que sí me gustaría comentarles es que bueno, este hotel no cuenta con una discoteca como tal o un antro, un centro nocturno. Entonces pues es un ambiente un poquito más tranquilo, más relajado. ¿Qué otra cosa? Yo creo que sí valdría la pena que se queden por lo menos 3 noches, ya que al ser un hotel bastante grande, pues sí, 2 noches tal vez no te alcanzaría para recorrerlo todo. Y otra cosa muy importante, el mínimo de noches que te tendrías que hospedar para que pudieras tener acceso a un restaurante de especialidad es 3 noches. Básicamente por cada 3 noches te dan acceso a uno de los restaurantes de especialidad. Entonces si te quedas 1 o 2 noches, solamente podrías tener acceso al restaurante buffet. Entonces 3 noches también sería muy importante. De las 4 secciones que tiene este hotel, yo te recomendaría que te hospedes en el Tulum, ya que es donde hay un poquito de mejor ambiente, más animación. Está frente a la playa, ya que pues las otras áreas, algunas no se encuentran frente a la playa y tendrías que transportarte en estos camioncitos que bueno, acaba de pasar uno, no sé si lo vieron, para poderte mover a la playa. Entonces siento que es un poquito más complicado, aparte de que no pasan tan frecuentemente estos carritos de golf. Entonces esa es mi recomendación también para que pues disfrutes más, te quede todo mucho más cerca. Y adicional es que si te hospedas en la categoría Tulum, que es la categoría intermedia, pues puedes tener acceso a el otro hotel del mismo complejo, que es Bahía Príncipe Cobá. Si quieres la categoría más alta que te permite el acceso a las 4 secciones de este hotel, tendrías que hospedarte en la categoría Siancán, pero es la más alejada de la playa. Entonces igual lo visitamos, la verdad la comida, las bebidas y el servicio es mejor definitivamente. Las instalaciones, bueno más bien los restaurantes y la habitación también es mejor, pero siento que las áreas comunes, la animación, los shows y todo eso está mejor en Tulum, la verdad.
Y bueno, espero que les haya gustado este video. Si quieren saber más información o hacer alguna reservación, recuerden que lo pueden hacer a través de la agencia de viajes Crea Travel. Aquí abajo en la descripción les voy a poner el enlace para que los puedan contactar. Y si mencionan que vieron este video, pues les pueden hacer un buen descuento. Nos vemos en el próximo video.